Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Muy buenas tardes, queridos amigos, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con el Señor. Qué gusto saludarles, qué gusto que nos acompañen en esta nueva oportunidad para recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le damos muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos acompaña de una manera continua, constante en nuestro tiempo con Dios, y también aquellos que lo hagan por primera vez. Queremos decirles, son bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos a recibir esta palabra de parte de nuestro Dios. Les invitamos a que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Padre y le pidamos que sea Él quien presida nuestro tiempo juntos. Inclinemos pues nuestro corazón delante de nuestro Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por este día hermoso que nos has regalado para poder disfrutarlo en tu presencia, para poderlo dedicar a ti. Sabemos, Padre, que tú así lo has establecido, que podamos nosotros dedicarte un día de nuestra vida, un día de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, un día en especial, que lo dediquemos a ti, que podamos nosotros poner especial atención en lo que tú nos dices, en lo que tú quieres hablarnos, y también, por supuesto, dar oportunidad para que nuestro cuerpo pueda descansar, aunque sea un momento en esta vida tan dinámica, tan llena de cosas que hacer. Te damos pues muchas gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Queremos decirte, tú eres el importante aquí en medio de nosotros. Y te damos muchas gracias porque tú eres el que habrá de presidir, el que habrá de dirigir nuestro tiempo con tu palabra, con tu verdad, con la guianza de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Muchas gracias por tu amor, por tu presencia y por permitirnos estar delante de ti confiadamente. Te amamos y queremos también, Señor, darte gracias por cada lugar donde se ha predicado tu palabra en este día y también en diferentes lugares donde habrá de predicarse en el curso de este día. Te damos gracias por cada hombre y mujer, por cada ministerio, por cada congregación que está poniendo en ti su confianza, su enseñanza, y está permitiendo que tu Espíritu Santo guíe sus palabras, guíe sus dichos, para que todo el mundo que pueda escuchar tu voz en este día lo pueda hacer desde una perspectiva de tu sana doctrina, desde aquello que verdaderamente tú nos enseñas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos pues muchas gracias y te pedimos, Padre, que México pueda ser una nación temerosa de ti, una nación que te conozca, que te sirva, que te honre y que tengamos un gobierno que te conozca también, un gobierno temeroso de ti, que pueda contar con tu palabra como fundamento para sus acciones. En el nombre de Jesús, gracias por todo esto, Señor. Amén. Y queremos también, Padre, presentar nuestros cantos, queremos alabarte con ellos, es tu palabra, y te damos muchas gracias por darnos la bendición y la oportunidad, la libertad de poderlo hacer en este tiempo. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios por su presencia. Y bueno, como decíamos, vamos a alabar a nuestro Dios y lo hacemos siempre con su palabra.
Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a tu pueblo. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a tu pueblo. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. Para siempre alabaremos tu nombre, oh Señor. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. Para siempre alabaremos tu nombre, oh Señor. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a tu pueblo. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. Para siempre alabaremos tu nombre, oh Señor. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. Para siempre alabaremos tu nombre, oh Señor. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a tu pueblo. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a tu pueblo. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. Para siempre alabaremos, oh Señor. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. Para siempre alabaremos tu nombre, oh Señor. Para siempre alabaremos tu nombre, oh Señor. Para siempre alabaremos, juntos nos alegraremos. Para siempre alabaremos tu nombre, oh Señor. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a tu pueblo. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. Para siempre alabaremos tu nombre, oh Señor. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos. Para siempre alabaremos
tu nombre, oh Señor. Para siempre alabaremos tu nombre, oh Señor. Para siempre alabaremos, juntos nos alegraremos. Siempre alabaremos tu nombre, oh Señor. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Tú, Dios, eres mi rey, manda salvación a tu pueblo. Tú, Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Tú eres santo, 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 santo. 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 Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro yo a mi Rey. Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro yo a mi Rey, porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré. Porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré. Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro
por siempre a tu lado estaré. Por siempre, Padre. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús, por hoy y por siempre. Amén. Amén. Aleluya. Digno, digno nuestro Dios, digno nuestro Rey. Bendito eres siempre, Padre. Amén. Gracias, bendito Padre. Nuestro mensaje se titula 7 claves de la soberanía de Dios. 7 claves de la soberanía de Dios. Y estamos basando nuestro mensaje en el párrafo 3 del capítulo 115 del libro de Salmos, que nos dice así: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. La soberanía de Dios es una de las realidades más profundas y estimulantes de la fe cristiana. Nos enseña que Dios tiene dominio absoluto sobre todo lo que sucede, tanto en el cielo como en la tierra. ¿No decimos así? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así es como le decimos al Señor. Hoy consideraremos 7 aspectos fundamentales de la soberanía divina. La primera que podemos nosotros mencionar: Dios tiene y ejerce su autoridad sobre toda la creación. El otro día veía yo con simpatía y curiosidad que en uno de los servicios de televisión que se ofrecen hay un canal cuyo titular es un hombre que se ha dedicado a la propagación de la cultura extraterrestre. Y bueno, el punto es que me llamó muchísimo la atención que haya un canal especial, seguramente pagado por este varón o por aquellos que le están apoyando en su proyecto de difundir la cultura extraterrestre. Y recordaba yo que en un principio, antes de conocer al Señor, tanto mi novia en aquel tiempo, esposa ahora, después de ya 52 años de matrimonio,
pensábamos en la vida extraterrestre y nos inquietaba, nos llamaba mucho la atención. Incluso en lo personal, llegué a pensar alguna vez que qué padre sería que una de esas naves enigmáticas de las que se hablaba y de las que se presentaban imágenes siempre borrosas, inexactas, de su paso por nuestra atmósfera, que se detuviera y con ese rayo potente que surgía de ella, de su interior, me elevara y me llevara en un viaje al interior de esa nave y conociera yo aquellos aspectos de la cultura extraterrestre. Tiempo después tuvimos la oportunidad de conocer a Dios de una manera personal. En aquel tiempo conocíamos a Dios de una manera tradicional, religiosa, en donde nuestro entendimiento de Dios no pasaba de los escritos contenidos en nuestro manual religioso. Entonces, Dios tiene y ejerce su autoridad sobre toda la creación. Y seguramente quienes creen todavía o quienes tienen esa certeza de la vida sobrenatural, de la vida no sobrenatural, de la vida extraterrestre, pues a lo mejor se cuestionan y dicen, no, pues Dios debe de ser exclusivo para este planeta. Pero no, amados. Dios tiene y ejerce su autoridad sobre toda la creación, sobre todo lo que existe. Porque Dios es el autor de todo lo que existe. El libro de Génesis, en el capítulo 1, el párrafo primero, que todos conocemos seguramente, nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y al decir los cielos y la tierra no se está refiriendo a aquel dibujito infantil que pinta el cielo, el firmamento de color azul con una que otra nubecita blanca y un sol resplandeciente. Se refiere a todo, absolutamente todo lo que nos rodea, todo lo que hoy nos asombra, todo lo que hoy están descubriendo los cada vez más potentes instrumentos de investigación que ha desarrollado el ser humano. Todo lo creado. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, el escenario ideal para toda su creación. El libro de Salmos, en el capítulo 115, que vimos en un principio, nos dice a partir del párrafo primero: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Recordemos que esto lo escribió el rey de Israel. ¿Dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Eso es soberanía, amados. A veces nosotros queremos adoptar esa postura. Yo soy, que soy y hago lo que quiero. ¿Sabes? No, amado. No puedes hacer lo que quieras. Porque toda tu libertad está acotada por la voluntad soberana del Dios vivo. A veces las personas no lo entienden, no lo comprenden. A otros no lo creen. Sin embargo, que ellos duden, que ellos piensen en contra, no quiere decir que no sea verdad. La soberanía de Dios es la causa primera de todo lo que existe. Hace algunos años, cuando sucedió la tragedia de la caída de un tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, escuché por primera vez el concepto causa raíz.
que para especialistas, para personas de cierto nivel de estudios, puede no haber sido nada nuevo, un concepto nuevo. Pero para mí sí lo fue, causa raíz. Por supuesto que las palabras se explican solas el concepto. Causa raíz implica el origen, el motivo de algo en sus primeras instancias. Y cuando estamos diciendo que la soberanía de Dios es la causa primera de todo lo que existe, estamos diciendo la causa raíz de todo lo que existe es Dios, su soberanía, su autoridad, su voluntad absoluta sobre todas las cosas. Con esto en mente, pues, podemos considerar la soberanía de Dios. Proverbios en el capítulo 16 también nos habla sobre la soberanía de Dios. Y dice el párrafo 4, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. ¿Sí estamos oyendo, amados? El párrafo 4 en su primera parte nos está diciendo, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Y aquí necesito hacer un comentario breve con respecto de aquellos que toman esta segunda parte del verso 4 como un pretexto o como un fundamento de su creencia sobre la predestinación. He dicho en diferentes ocasiones, en diferentes oportunidades, con base en lo que he aprendido en la Escritura, que a lo mejor no es mucho. Sin embargo, es algo que Dios me ha permitido aprender y entender. Que el Señor, cuando menciona esto con respecto del perverso para el día de la calamidad, no quiere decir que Dios ya determinó quiénes, sino ya determinó que habrá quienes escojan lo peor, quienes escojan lo perverso, porque Él lo sabe todo. Y en su conocimiento está claro quiénes van a optar por lo bueno y quiénes van a optar por lo malo. Entonces, al perverso nos está hablando de aquellas personas que van a optar por lo malo. Vemos en un cunero de un hospital a los bebés recién nacidos. ¿Y acaso vemos en alguno una marca, una señal que diga, este va a ser un delincuente, este va a ser un homicida, este va a ser un filántropo, este va a ser un siervo del Dios vivo? ¿Acaso tenemos esa facultad para intuir lo que cada ser humano habrá de desarrollar en su vida que empieza? De la misma manera, aquí, lo único que el Señor nos está diciendo es que todo ser humano es creado por Dios, incluso aquellos que se han dado a conocer como gente mala, como gente perversa, como gente que ha escogido hacer lo malo, faltando a los principios que Dios establece en su palabra. La creación del universo en Génesis 1 nos muestra que todo existe por la voluntad expresa de Dios. Podemos saber y confiar en que nada en nuestra vida ocurre fuera del dominio de Dios. Aún en medio del caos, el Señor sigue ejerciendo su autoridad. Algunas personas que sufren accidentes se preguntan, ¿pero por qué Dios permitió que me accidentara? ¿Acaso Dios tuvo que ver en que aceleraras a 200 kilómetros por hora?
¿Acaso Dios tuvo que ver en que brincaras de una roca muy alta y luego te fracturaras tus dedos de los pies? ¿Acaso Dios nos ha dado la oportunidad de elegir lo que hacemos, lo que escogemos hacer, de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra voluntad, a nuestro conocimiento? Porque Él nos ha dado libertad, amados. Él nos ha dado un espíritu de dominio propio, que quiere decir que yo puedo hacer lo que yo guste. Yo, en un momento determinado, puedo decidir tapar, bloquear la imagen de esta cámara. No fue un accidente, es algo que yo decidí. Sin embargo, tenemos nosotros que entender que podemos confiar en que nada en nuestra vida ocurre fuera del dominio de Dios. Aún en el accidente Dios está. Aún en tu recuperación Dios está. Aún en aquellas dificultades que se presentan cotidianamente en nuestro diario vivir, no pensemos, lo que pasa es que Dios se distrajo, Dios se fue de vacaciones, Dios se fue al fútbol. No, amados. En todo momento, Dios está atento a nuestra vida. Es importante considerar que en este párrafo de Proverbios, decíamos, al mencionar al perverso se refiere a quienes hacen lo malo, ya lo comentamos. Sin embargo, sabemos que no todos se van a salvar. Todos los que hacen lo malo han sido creados por Dios de la misma manera que todos los que hacen lo bueno. Sin embargo, aquellos han decidido hacer lo malo, cualquiera que sea su motivación y su expresión de maldad. Y por eso a todos nos da la oportunidad del arrepentimiento para salvación. El libro de Salmos, en el capítulo 103, en el párrafo 19, nos dice lo siguiente: el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde ahí gobierna todo. ¿Sí entendemos, amados? Todo. Entonces, no pensemos en ningún momento que hay algo que a Dios se le chispotea. A Dios no se le chispotea nada. Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Soberanía, según la Real Academia Española, es la cualidad de soberano, y soberano, según esta misma fuente, es que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. ¿Cuánto se ha batallado en fechas recientes en nuestro país cuando vemos que los tres poderes que conforman el fundamento de nuestra nación están siendo cada vez menos precisos en su medio de aplicación, en su campo de aplicación? Porque todo tiende a ser un solo poder absoluto. Y sucede, y lo hemos visto a través de la historia de la humanidad en muchas ocasiones en diferentes naciones. Entonces, soberano es quien ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Aplicado a persona, usado también como sustantivo. El soberano. Y como adjetivo significa muy grande. Él es soberano. ¿Qué quiere decir? Que es muy grande. Quiere decir que es elevado, muy elevado. Quiere decir que es extraordinario, fuera de lo ordinario. Es supremo. Soberano. Si entendemos la soberanía de Dios, podemos vivir confiados en ella.
A veces a la gente se le olvida, incluso a los cristianos, se nos olvida que Dios es soberano. Y pensamos que toda la vida, todo nuestro alrededor, todo lo que sucede a nuestro alrededor es causa directa de nosotros. Pero no es así, amados. Nosotros estamos en un escenario que Dios creó. Creó para que fuera de bendición. El ser humano lo ha trastornado en un escenario peligroso. Y así lo advierte la Escritura. Y más en los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos peligrosos, ciertamente. Pero eso no quiere decir que Dios no siga siendo soberano, que su soberanía haya tenido un desgaste o una pérdida. La soberanía de Dios está intacta, amados. Y eso es nuestro abrigo, nuestra fortaleza. Así lo dice la Escritura, de pasta a pasta. Entonces, si entendemos la soberanía de Dios, y ojalá lo podamos hacer, podemos vivir confiados en ella. Ah, pero es que ya viste que atacaron, que explotaron, que dijeron, y ya viste que ya atraparon, o que dejaron libre, o que tal cosa, o que tal otra. Amados, si vivimos bajo la soberanía del Señor, podemos vivir confiados, aún en una calamidad, aún en una situación de emergencia, podemos vivir confiados. Eso de pensar que Dios nos abandonó, y a David, el rey David, el de los Salmos, le pasó en muchas ocasiones, y a veces escribía angustiado, pero siempre concluía, pero yo voy a confiar en ti, pero yo me voy a fortalecer en ti. Y así debemos de hacer nosotros, amados. Tenemos una condición frágil, ciertamente, pero tenemos que recordar y tener muy presente que Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia. Dios es soberano. La primera carta de Pedro, en el capítulo 5, nos dice lo siguiente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Así o más claro, amados. Pongan sus preocupaciones, y no dice algunas, las peores, todas sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Estamos convencidos de que Dios cuida de nosotros? Qué bueno que tengamos nosotros esa certeza. 7 claves de la soberanía de Dios. La segunda que comentamos: Dios tiene autoridad sobre todo reino humano. Dios tiene autoridad sobre todo reino humano. Es bien sabido, amados, que en el mundo hay cantidad de naciones que no toman en cuenta a Dios para nada. Y si toman en cuenta a algún Dios, no es el Dios vivo y verdadero. Es otro, algún Dios de sus tradiciones, algún Dios de sus creencias, de sus ancestros, algún Dios. Pero hay naciones que no consideran al Dios vivo y verdadero, el único que hay. El hecho de que exista un Dios implica que no puede haber más, amados. No sé si me explico. El cargo, la personalidad de Dios solo aplica al único y verdadero. Yo sé, muchos se podrán llamar dioses, muchos se llaman cristianos, muchos se llaman sabios,
muchos se llaman profetas, muchos se llaman apóstoles, pero el único que existe, el único Dios que existe, es el Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios del pueblo de Israel, que se manifestó desde antes a través de los profetas, luego se manifestó a través de su Hijo amado y después se ha manifestado a través del legado, de la enseñanza de Jesucristo, de sus discípulos y por la presencia de su Espíritu en esta tierra, que nos guía y que nos enfoca en toda verdad. Dios tiene autoridad sobre los reinos humanos. En el libro del profeta Daniel, Dios nos permite conocer la revelación que recibió Daniel sobre su soberanía. En el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, versos 19 en adelante, nos dice así: esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él altera, y aquí entre paréntesis leemos, controla, el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Aleluya. Decíamos entonces, al leer este párrafo 21, la palabra utilizada que nosotros tradujimos como alterar, en esta frase es shena, que significa cambiar y alterar, ¿sí? No dice controlar, dice cambiar o alterar, ¿sí? Bien. Dios levantó y humilló a Nabucodonosor, que era el rey, para mostrar su poder, conforme leemos en el capítulo 4 del libro de este profeta, Daniel. No deberíamos temer por los cambios políticos o sociales. Dios sigue siendo el Rey Supremo ante toda circunstancia que nos rodee. En el capítulo 13 de la carta de Pablo a los romanos, esto es, a los cristianos que habitaban en Roma, en su tiempo, el párrafo primero de este capítulo dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Ahora, yo sé que esto ha traído muchísima frustración a muchas personas que lamentan profundamente a aquellas personas que están ostentando el poder. Y bueno, pues creo que todos podríamos hablar algo al respecto. Sin embargo, esto me permite reiterar el principio que mencionábamos al comienzo de nuestro tiempo, en cuanto a que Dios ha hecho incluso al perverso. La posición de autoridad, Dios la otorga a quien Él determina. Pero es que llegó por compadrazgo. La autoridad está porque Dios así lo determinó. Es que llegó por tranzas. Es que llegó por fraude. Es que llegó por. La autoridad está en su posición de autoridad como una oportunidad de Dios para esas personas, para que hagan lo bueno en favor del pueblo
en favor de la gente. Si ellos quieren comportarse indignamente, conforme a esa indignidad, serán juzgados, amados. Si consideramos la soberanía de Dios, no tenemos por qué apasionarnos tanto por esas cuestiones. Ciertamente, podemos indignarnos, podemos señalar nuestra incomodidad, nuestra inconformidad al respecto. Hay canales para hacerlo. Sin embargo, amados, si confiamos en el Señor, confiemos que Él es suficiente Dios para hacer pagar a cada persona que ha recibido la oportunidad de servir a su gente y se ha aprovechado de su cargo de autoridad. Ciertamente, eso demuestra que entendemos la soberanía de nuestro Dios. Entonces, dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. 7 claves de la soberanía de Dios. La tercera que mencionamos, Dios dirige los detalles de nuestra vida. Hay quienes piensan, no, que Dios se ocupe de las grandes calamidades, que Dios se ocupe de las explosiones solares, que Dios se ocupe de la contaminación, del cambio de clima, del trastorno, de las condiciones de la naturaleza en nuestro planeta. Que Dios se ocupe de los ovnis, que Dios se ocupe de las galaxias en donde vive Luke Skywalker y toda esa gente. Dios dirige los detalles más sencillos, más simples de nuestra vida. Proverbios en el capítulo 20, párrafo 24 nos dice lo siguiente: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Nos damos cuenta, amados? No es un pensador famoso, es la Biblia, es la palabra del Señor. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? La gente, todas esas mesas de análisis, y que si fulano, si perengano, si dijo, si no dijo, si declaró, si no declaró, y entonces esto es lo que puede pasar. Y siempre es una sospecha, siempre es una especulación. Y estoy de acuerdo, los programas de televisión tienen que llenarlos con algún contenido. Pero aquí el Señor nos dice, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Y nuestro refrán popular lo traduce diciendo, ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? En el capítulo 2 del libro de Ruth, vemos cómo Dios la guió aún en detalles aparentemente pequeños, cuando buscaba trabajo para poder sostenerse junto con su suegra, ambas viudas, como su decisión de espigar en un campo específico para llevarla al encuentro con Booz, quien era dueño del campo y quien habría de recibirla, protegerla y aún desposarse con ella, cumpliendo así el propósito mayor del Señor para su vida y la de su suegra, Noemí. Aunque no entendamos nuestras circunstancias, podemos confiar en la soberanía de Dios que guía nuestro camino. En el libro de Salmos, el capítulo 37, párrafos 23 y 24, leemos lo que sigue. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. ¿Por qué se deleita? Porque sabe que Él nos está guiando para que disfrutemos nuestra existencia. Dios no nos trajo a esta vida para que suframos tormento a pellizcos.
Dios quiere deleitarse con cada detalle de nuestra vida porque Él es el que nos guía para hacerlo. Él sabe lo que nos provoca bienestar, lo que nos produce placer, lo que anhelamos, lo que satisface nuestro corazón. Él lo sabe y nos lo quiere dar, amados. Y dice, aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. ¿No es precioso, amados? ¿No es precioso este aspecto de la soberanía de Dios, que tiene buen cuidado aún de lo más insignificante de nuestra vida diaria? 7 claves de la soberanía de Dios. Estamos yéndonos un poquito más rápido porque el tiempo es breve. El cuarto o la cuarta clave que podemos considerar sobre la soberanía de Dios es que no nos exime de nuestras responsabilidades. Sí, la soberanía de Dios no nos exime de nuestras responsabilidades. En el libro de Génesis, capítulo 50, José, hijo de Jacob, cuando se dio a conocer a sus hermanos, les dijo, lo hemos comentado en varias ocasiones, es un testimonio muy poderoso de la obra de Dios en la vida de este hombre. Capítulo 50, párrafo 20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ok. Estamos aquí hablando de un hombre que llegó en calidad de esclavo a Egipto. Después fue acusado falsamente, estuvo en la cárcel y finalmente, después de muchos años de pasarla mal, por fin llegó al punto donde Dios quería que él llegara, que fue ser la mano derecha del faraón. Entonces, ahí es a donde Dios lo quería para darle oportunidad a su pueblo de sobrevivir ante una gran hambruna que se ciñó sobre la tierra donde ellos habitaban. Entonces, aquí se estaba cumpliendo un propósito mayor de la soberanía de Dios. Sin embargo, José tuvo que hacer una parte, tuvo que hacer su parte, tuvo que ejercer su responsabilidad para empezar dar a conocer aquel don que Dios le había permitido tener, el don de la interpretación de los sueños, que fue lo que lo llevó ante el faraón inicialmente. De la cárcel ante el faraón. Y eso fue lo que le dio la oportunidad de asumir esa responsabilidad. ¿Y qué hizo José? José no se echó en la hamaca. Él se puso a trabajar, a hacer su responsabilidad, a cumplir con su propósito. Por eso podemos decir, amados, la soberanía de Dios no nos exime de nuestra responsabilidad. Si bien Dios es soberano sobre todas las circunstancias de nuestra vida, nosotros tenemos algo que hacer, cada uno de nosotros, en diferentes ámbitos, en diferentes rubros. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, porque Dios nos da el propósito. Nosotros lo desarrollamos, nosotros lo trabajamos, por decirlo de esta manera. En el caso de Ruth que estábamos mencionando, ella tomó decisiones responsables como salir a espigar para sostener a Noemí, mostrando diligencia y obediencia, mientras Dios usaba esas acciones para cumplir su propósito. Y es lo que vemos en el capítulo 2, en los párrafos 2 y 3 del libro de Ruth. Debemos actuar con responsabilidad y obediencia, sabiendo que Dios obra sus propósitos
a través de nuestras decisiones de cada día. El capítulo 6 del libro de Gálatas nos dice lo siguiente: no se dejen engañar, párrafo 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Comentábamos en una de nuestras clases esta semana, estábamos comentando las palabras de aquel líder de Norcorea que dijo que tenían una bomba que ni Dios podría proteger al pueblo de Israel. O sea, definitivamente es un dicho necio. Evidentemente ese varón no conoce a Dios, no tiene la menor idea. De la misma manera que no tuvo conocimiento de Dios aquel que declaró sobre el Titanic que ni Dios podía hundir ese barco. Y en su primer travesía se hundió. Entonces, a veces la gente no demuestra en nada temor de Dios y se llena la boca con sus dichos arrogantes. Pero con el tiempo podemos ver, podemos aprender que Dios les da una lección, a veces terrible. Entonces, Dios dice, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Notemos, amados, no está diciendo cosecharán de parte de Dios. No, cosecharán de parte de esa naturaleza que están permitiendo florecer en su vida, en su corazón, en sus decisiones. Destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Esa es la diferencia, amados. Eso es aquello que nosotros, con nuestras decisiones diarias, aquellas que parecen insignificantes, estamos generando para nuestra eternidad. 7 claves de la soberanía de Dios. La quinta que podemos mencionar, Dios cumple siempre su propósito. Dios cumple siempre su propósito. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 46, nos dice lo siguiente, párrafos 10 y 11. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Ojalá y alguien pudiera decirles esto a aquellas personas que se la pasan haciendo pronósticos y supuestas profecías. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Amados, hay un proceso natural en nuestro ser, en nuestra mente, que podemos nosotros deducir a través de ciertas circunstancias, a través de ciertos factores, podemos deducir una probable consecuencia. Me acuerdo que en alguna ocasión, estando con mi abuelo, en una noche de Año Nuevo, vivíamos en un departamento, bajamos a la puerta del edificio, ahí en la banqueta de la calle donde vivíamos. Estábamos esperando que saliera mi papá con su automóvil para recogernos, a mis abuelos y a mi familia. Y en eso pasa un automóvil a toda velocidad. Incluso por los desniveles de la calle, aquel auto pesado, eran los años 60, aquel auto pesado alcanzó a golpear con su defensa o con su tanque de gasolina, no sé, con alguno de los fierros del coche. Alcanzó a golpear nuevamente el pavimento al rebotar en una depresión que había.
y salieron chispas. Iba tan rápido, salieron chispas debajo de aquel coche. Y me acuerdo que mi abuelo dijo, ahí va un accidente buscando dónde suceder. Me llamó muchísimo la atención esa frase. Ahí va un accidente buscando en dónde suceder. No acababa de decirlo mi abuelo, cuando ese auto se impactó con otro automóvil que cruzaba la calle y que, por cierto, tenía la luz verde, y en su carrera se pasó la luz roja y se impactó contra aquel automóvil, y entonces ya no fue chispa por haber rebotado sobre el pavimento, fue un fogonazo de explosión ante el impacto brutal de ese accidente. Inmediatamente se incendiaron los dos automóviles. ¡Qué tragedia! Pero eso es algo que quedó muy grabado en mi corazón. Ahí va un accidente buscando dónde suceder. Y hay cosas que podemos nosotros deducir, no como adivinación, sino simplemente siguiendo las reglas de la lógica más elemental, como fue el caso. Entonces, volviendo a lo que nos enseña Isaías, solo yo puedo predecir el futuro, dice el párrafo 10. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¿Eso no es soberanía, amados? ¿Eso no es acaso soberanía? Dice el párrafo 11, llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que se venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Aleluya. El plan de redención a través del sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se cumplió perfectamente. Al exclamar Jesús en la cruz, todo está cumplido o consumado es, como dicen otras versiones, antes de expirar, manifestó el cumplimiento cabal del plan soberano del Dios vivo para nuestra vida, para nuestra redención. El libro de Juan, la versión de Juan del Evangelio del Señor Jesucristo, capítulo 19, en el párrafo 30 nos dice lo siguiente. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. La palabra que se utiliza en el griego es tetelestai. Estas son las últimas palabras de Jesús en la cruz y significan deuda pagada por completo, misión cumplida o todo está terminado, indicando así la finalización perfecta de su sacrificio redentor, la victoria sobre el pecado y la muerte y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Podemos vivir con esperanza, sabiendo que los planes de Dios nunca fallan. El libro de Salmos, en el capítulo 33, nos dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. 7 claves de la soberanía de Dios. La sexta, la soberanía de Dios aplica aún en nuestro sufrimiento. Job llegó a estar en una situación de total pérdida y quebranto. En el capítulo 2 del libro de Job, párrafos 8 al 10, nos dice, Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bueno, el énfasis del que habla.
Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. En esta última frase vale la pena comentar lo que otras versiones expresan. En todo esto Job no pecó con sus labios. Eso es lo que dicen otras versiones. Aquí dice, no dijo nada incorrecto. Y con esto podemos pensar, no, pues sí, lo que dijo Job de que también de Dios viene lo malo, pues entonces eso puede ser correcto. Eso Job no se equivocó. Pero aquí dice que Job no pecó con sus labios, que nos permite entender que no expresó palabras de recriminación ni ofensa contra el Dios vivo y verdadero. Sin embargo, su concepto de las cosas estaba equivocado, porque le asigna al Señor la culpa de sus tragedias, siendo que la Escritura nos presenta claramente que fue Satanás quien le robó todo, mató a sus hijos, mató a sus siervos y a sus ganados, y destruyó todas sus posesiones. Juan en el capítulo 10, párrafo 10, nos enseña lo siguiente: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice el Señor Jesucristo, es darles una vida plena y abundante. Entonces, amados, ciertamente Job no pecó al decir aquello, porque eso es lo que él pensó. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es que es Dios quien quiere darnos vida plena y abundante. Mucha gente le echa la culpa a Dios por las calamidades de su vida. Ojalá y podamos aprender con respecto de esto, este aspecto de la soberanía de Dios. Entonces, de lo que se trata no es de culpar a Dios por todo lo malo que nos suceda, sino entender que a pesar de lo malo que nos suceda, Dios sigue siendo soberano sobre nuestra vida y por eso podemos clamar por su auxilio cuando estamos siendo quebrantados. Job sufrió grandes pérdidas, pero reconoció la autoridad de Dios. En medio del dolor podemos confiar en que Dios tiene un propósito eterno que aún no vemos. La primera carta de Pedro, en el capítulo 15, nos enseña, párrafos 8 en adelante: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Nosotros, los creyentes. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, porque en el mundo tendremos aflicción, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y el párrafo 11 concluye diciendo: a Él sea todo el poder para siempre. Amén. 7 claves de la soberanía de Dios. La última que comentamos, porque podemos seguir con una cantidad tremenda de claves de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios produce paz y confianza en aquel que cree. Romanos en el capítulo 8. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pablo enfrentó persecuciones,
pero confiaba plenamente en el plan de Dios. Podemos descansar en Dios, sabiendo que Él está obrando, actuando para todo para nuestro bien. La soberanía de Dios no es solo una doctrina teológica, es una verdad que transforma nuestra manera de vivir. Nos invita a confiar, a obedecer y a descansar en aquel que tiene la autoridad y dominio absoluto sobre todo. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿estoy confiando en la soberanía de Dios en cada área de mi vida o solo cuando las cosas van bien? Isaías en el capítulo 26, párrafo 3 en adelante dice, tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor, Dios, es la roca eterna. Él humilla a los orgullosos y derriba a la ciudad arrogante. Él la echa al polvo. Si Dios es nuestro soberano, podemos vivir quieta y reposadamente, como dice primera carta de Timoteo a Timoteo capítulo 2, que nos dice a partir del párrafo primero, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿No nos parece aquí una confirmación contundente de que Dios no nos ha creado unos para salvarnos y otros para perderse? Dios, dice, quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. 7 claves de la soberanía de Dios. Queremos dar lugar a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios en los términos que Dios enseña en su palabra. Si tú, amigo, amiga, que nos visitas, que nos escuchas, quieres comprometerte con Dios de una manera honesta, de una manera sincera, te invitamos a repetir una declaración de fe. Hazlo de todo corazón y esto te abrirá una relación con Dios nueva, poderosa, en donde tú serás completamente transformado o transformada. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra. Te doy gracias por permitirme escuchar estas 7 claves de tu soberanía y entender que la autoridad máxima sobre esta creación eres tú y que no hay otra, Señor. Te doy muchas gracias porque entiendo que te debo a ti obediencia, respeto, y debo vivir en tus términos para ser de tu agrado. Por eso, Señor, reconozco que he hecho lo malo delante de ti y te ruego que por favor me perdones y limpies mi vida, limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, que te diste en sacrificio vivo para salvarme, para darme oportunidad de la vida eterna, a ti te entrego mi vida en este momento y te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad. A partir de hoy, tú, Jesús, eres el Señor de mi vida y te declaro como mi Salvador,
porque entiendo que solo tú puedes interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Ahora te ruego, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Permíteme conocer toda verdad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a quienes hayan hecho esta declaración por primera vez. Les animamos a hablar todos los días con Dios. Ahora Dios les escucha sin ningún impedimento. Ya no hay nada que les separe de Dios. Permitan que Dios les hable. Dios lo hace a través de su palabra. Lo puede hacer de todas las maneras que Él quiera, es Dios. Pero habitualmente nos habla a través de su palabra. Consideren un párrafo, una sección en su palabra. Les recomendamos, si nunca lo han leído la Escritura, que empiecen en el Antiguo Testamento, de preferencia en el Evangelio escrito por Juan. Eso es una lectura mucho más fácil, mucho más accesible de comprensión que si empiezan por el Génesis o por Apocalipsis. Bien, y en cuanto a su relación con Dios, compartan este avance, esta nueva relación que empiezan a disfrutar con el Dios vivo, el único y verdadero, con sus seres queridos. Ellos también necesitan conocer al Señor. Y bueno, nosotros les invitamos a aprovechar todas nuestras publicaciones en las redes sociales, en los canales de contenido como YouTube. Están todas nuestras predicaciones, Manantial, Hogar Espiritual, a sus órdenes gratuitamente, en nuestra página de internet también, para que ustedes puedan disfrutarlas, aprovecharlas y puedan ustedes empezar a llenar su corazón con la palabra del Señor. Y si gustan acompañarnos, nosotros estaremos encantados de recibirles en transmisiones como esta cada domingo al mediodía o en nuestras transmisiones también en línea los jueves, viernes y sábado de cada semana. Y ahí en nuestros medios de comunicación, ahí están nuestras formas de contacto para que puedan conectarse. Y entonces, pues le damos muchísimas gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos. Le damos gracias a Dios por permitirnos entender la soberanía, estos aspectos de la soberanía de Dios que es vital, que cada creyente tenga perfectamente bien claro en su corazón. Y bueno, nos queda orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Señor y Dios, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros. Sabemos, mi Dios, que tú eres soberano y te damos gracias porque en tu soberanía podemos habitar, podemos vivir, podemos descansar y confiar, sabiendo que a pesar de cualquier circunstancia difícil, contraria, podemos continuar en la certeza de que tú sigues gobernando sobre cada situación de nuestra vida porque nos amas. Y sabemos que tú cumplirás tu buen propósito en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de aquellos que amamos, porque tu palabra así nos lo instruye. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias por esa promesa, Señor. Nos aferramos a ella y bendecimos a nuestro linaje, bendecimos a nuestros seres queridos y bendecimos a cada una de las personas que amablemente nos acompañan en este camino de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta certeza, Señor. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga, que todos disfrutemos una semana de grandes bendiciones por la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra.
que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.